recuerdo la primera vez que decidí aventarme la filmografía de algún director de cine. Yo empecé haciendo ese ejercicio a partir de un curso que tomé sobre Akira Kurosawa, y pues pandemia y que teníamos muchísimo tiempo libre, decidí hacer el mismo ejercicio pero con Pedro Almodóvar. Y pues dije, bueno, vamos a empezar por el principio. Y recuerdo que me senté, vi Pepi, Lucy Bond y las chicas de un montón, película del año 1980, que es su ópera prima. Y recuerdo que cuando la vi quedé impactada en las primeras escenas y dije, wow, o sea, esto está muy fuerte, ¿no? Y no porque me espantara de lo que estaba viendo, sino porque precisamente lo que estaba viendo eran temas que para mí, si bien ahora 2024 es muy fácil ver este tipo de temas como sexo, drogas, alcohol, fiesta, ¿no? Pero me sorprendí de lo que yo estaba viendo, sobre todo por el año de la película, 1980. Y entonces en mi mente empecé a pensar, oye, ¿qué estoy viendo? ¿De qué se trata esta película? Está muy interesante los temas que está tocando. Entonces la primera palabra que vino a mi mente fue qué punk está la película. Me llamó muchísimo la atención que esa fuera su carta de presentación, su primera película, y me intrigó más. Y esa palabra que yo definí como punk al ver esta película, pues fue la primera que vino a mi mente. Y posteriormente dije, oye, si habré usado el término correcto, pues tal vez yo dije punk y no tiene nada que ver. En mi adolescencia el primer acercamiento con este término punk lo tuve gracias a la música pues de las bandas como Clash, Blondie, Ramones, Misfits, y recuerdo muchísimo que un compañero en la secundaria, que si llega a ver este video le mando saludos, Michelle, tenía mucho su playera de Misfits, y recuerdo que estaba como de moda que traían su playera de Misfits, y pues yo curiosa dije, pues qué significa de Misfits, ¿no? Tanto escuchar las canciones como la palabra, y curiosamente el nombre Misfit, en español significa inadaptado, y que va relacionado con ese género musical, ¿no? Pero, ¿qué abarca más ese término punk? Y no nos vamos a poner aquí a explicar cuál es la pronunciación correcta del punk, si es punk, punk. No vamos a hablar de eso en ese tema porque no tiene nada que ver. Pero investigando más sobre qué abarca el punk, ¿no? Y por qué existió un poquito más de historia, la doctora en Historia Social, Ivonne de Ávila, tiene un artículo llamado Punk, Cultura y Arte, publicado en el 2008, y justamente hace un recuento del nacimiento y significado del término, así como su impacto cultural. Ella nos dice que el punk se manifiesta como una cultura de protesta y de resistencia, y esto es comunicado por una ética, por una forma particular de vivir, por un antiarte, por una estética de la miseria. Les voy a dejar todos los enlaces de las citas y de los documentos para que también lo puedan leer. Esta cultura de protesta, realmente este antiarte, surge en un contexto de una Inglaterra en la década de los 70s, donde estaba el ascenso de un poder conservador y una recesión económica que había provocado desempleo, afectando pues sobre todo a la población joven. También existía esta parte de las barreras de clase, la parte conservadurista, discriminación y falta de libertad, lo que fomentaba pues un ambiente de desesperanza y una actitud rebelde de estos grupos, que sumergidos en esa falta de perspectiva pues habían utilizado el arte como modo de expresión. De ese mundo de los miserables, los marginados, emergió una estética propia, como lo dice tal cual la doctora Ávila. Entonces el punk fue visto en la sociedad pues como una especie de amenaza, y sobre todo muy rebelde ante todas las imposiciones sociales. Si nosotros buscamos en el diccionario, punk encierra diversos significados que van desde madera podrida utilizada para encender fuego, o un vagabundo de poca edad, o rufián. Esos son los significados que podemos encontrar de la palabra punk.
Y también la doctora nos da el contexto, el significado de la palabra punk. Punk puede ser traducido como basura, en una referencia prejuiciosa a esos grupos como retrato de la escoria de la sociedad. En ello se concentraba una agresividad que los medios de comunicación luego asociaron a la violencia y al desorden. El hecho de que en sus orígenes rechazaran los vínculos partidistas o doctrinales facilitó la discriminación del grupo como simples alborotadores. Sin embargo, el comportamiento rebelde, rechazo a la familia, la moral, el trabajo y la cultura dominante reveló de hecho un fuerte trastorno de crítica. Creo que en este párrafo encierra perfectamente lo que significa, lo que ha llegado a significar el término punk, sinónimo de rebeldía, de acabar con esa imposición. Esta palabra, nacida en esta década de los años 70, inspiró todo un movimiento cultural que se expresó desde el cine, música. Por ejemplo, en el cine está una escena icónica de la película Rebelde sin causa de 1995. Justamente James Dean en esta película se refiere a sus amigos como punks, utiliza ya este término. También está una película súper importante, es una película francesa animada llamada Persepolis, que les recomiendo muchísimo que la vean si no la han visto. Salió en el año 2007 y fue dirigida por Marjane Satrapi y Vincent Paramnaud, espero pronunciarlos bien. Y precisamente es una película adaptada de la novela gráfica de Marjane, que ahora pues se contempla como una película de culto donde narra la vida de la directora en Teherán durante la Revolución Islámica. Es una película súper bonita porque además hay una escena épica donde se puede, seguramente han visto la imagen de una joven que trae en la espalda escrito "Punk is not dead", que precisamente la palabra dead, D-E-D, significa en contra, pero si la leemos en inglés, pues dead suena como muerto, el punk no está muerto. Entonces podemos ver cómo la cultura punk traspasó fronteras, llegando a todos los rincones del mundo. Por ejemplo, en España, justamente tras la muerte de Franco en 1975, es donde vemos que la cultura en España pues prosperó tras este régimen opresor, y pues ya en 1980 se entiende por qué también la película de Almodóvar tiene ese espacio. Tras venir de una dictadura, tener esa libertad de poder expresar temas tan controversiales como lo son el sexo, las drogas, el consumo de alcohol, con una tranquilidad. Como dato curioso, este director fue miembro de una banda que hacía parodia punk rock llamada Almodóvar y McNamara. Sí, voy a ser mamá. Y justamente Alphonse, en su publicación del 2011, dice: Pedro es el primer punk español y Pepi, Lucy Bomb y otras chicas del montón fueron la primera película punk de la filmografía española. Entonces me di cuenta que pues ese adjetivo que yo había utilizado tras ver esta primer película de Almodóvar pues no estaba errado, que de alguna manera esa asociación que había hecho estaba correcta, ¿no? El simple hecho de haber visto estos temas expuestos de una manera tan libre, sin prejuzgar, sin atacar, simplemente mostrándolo en la cotidianidad, se me hizo super punk, ¿no? Y con razón, ahora revisando este contexto de dónde viene la palabra, qué significa, qué tiene que ver el movimiento y el contexto de España en ese momento, se entiende por qué tuvo tanta aceptación y pudo existir esta película en esa situación. Y es que con solo ver los primeros minutos de este filme te queda claro que estás ante alguien rebelde dispuesto a retratar su sociedad a costa del qué dirán. Él vino a ser fiel a sí mismo y a plasmarlo en la pantalla.
Tras Pepe, Lucy, Bomb y las chicas del montón le siguieron películas como Laberinto de Pasiones, Entre tinieblas y ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, catalogadas por los expertos como la etapa experimental de Almodóvar. Estas películas tienen también como hilo conductor exponer estos temas que algunos los podrían clasificar como sagrados o herejes, hasta herejes podríamos decirlo, con tanta naturalidad y mofándose un poco de estos temas. Ver el cine de Almodóvar es ver a un director que se alinea perfecto a la cultura punk y lo refleja en sus películas. Es al final ver el mundo a través de su mirada, de su cámara, una versión muy honesta, muy fiel a sus ideales, a su persona, algo muy punk. Les voy a compartir también un enlace a una playlist que hice, que está en Spotify, que recolectó todas las músicas que han salido en las películas de Almodóvar. Próximamente la voy a actualizar con estas últimas películas que ha tenido, y van a encontrar también canciones de esta banda en la que estuvo como miembro Almodóvar, banda de Almodóvar y McNamara. Está muy interesante. Entonces espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video.